La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Dios te bendiga, tome asiento por favor. Dios está obrando, Dios está bendiciendo. Usted crea lo que viene un tiempo de transformación para su vida. En este año va a ver la obra, la mano de Dios en su casa. Si usted se conecta con eso, lo va a poder ver. Si usted se convierte en uno de los que le cree y adora al Señor, si es parte de aquellos que le creemos, va a ver la mano de Dios obrando. No se limite solamente a esperar, sino que crea definitivamente que Dios lo va a hacer. En este año Dios lo va a hacer. Se va a notar el que le cree, el que no, se va a notar el que le busca, el que no, y la manera de notarlo va a ser por señales en sus casas y en sus vidas, con transformación, con prosperidad, con bendición, con arreglos en las casas, con un montón de otras cosas que va a estar viendo, que el Señor va a estar haciendo. Acompáñenme en la palabra al Salmo 18. Algunos conceptos que quiero dejarle esta noche. Algunos cuantos, vamos a recorrer la Biblia un rato. Versículo 25 al 29. Salmo 18, verso 25 al 29. Vamos a sacar algunas enseñanzas de esto que tienen que ver también con lo que Dios va a hacer y con lo que Dios va a hacer en su vida. Crea que este año, año de renuevo, año de la familia, como lo conté el sábado, tenemos contabilizados hasta el sábado, no sé si habrá alguno más. ¿Cuántos eran? 6 autos nuevos ya en la iglesia y casas, no, ahí no tengo la cuenta de las casas que están siendo arregladas, que están haciendo remodelaciones. En esta época donde todo el mundo dice que está todo mal, a mí no me importa cómo esté afuera, a mí me importa lo que Dios hace adentro. Usted no se cuelgue con los problemas de afuera, no le haga caso ni a los políticos, ni a los periodistas, ni a los sindicalistas, usted hágale caso a uno solo. Hágale caso a lo que Dios dice en su palabra y a lo que Dios le promete. Y Dios le promete que este año usted va a ser prosperado. Su casa va a ser prosperada. Su casa, capaz que haga una habitación extra, capaz que haga un cambio, una decoración, capaz que va a tener auto nuevo, o lo va a cambiar, o va a hacer algo, no sé, alguna locura de esas. Si usted lo cree, si no lo cree, ¿qué quiere que le haga? Yo no puedo hacer nada. Si no lo cree, se la pierde, pero si la cree, lo tiene. Salmo 18, 25 dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Hay un par de coritos ahí en esos versículos. Quiero ir desmembrando estos textos para llevarle a lo que el Señor puso esta mañana temprano en mi corazón sobre otro texto que leí, que le voy a leer más tarde, y le voy a mostrar el propósito que Dios tiene con nosotros y que en este tiempo se empieza a manifestar. Empieza diciendo la palabra, y esto es algo complicado para nosotros, para ustedes, digo, porque nos manda el Señor a hacer algo. Tenemos que tener una acción positiva, y al mismo tiempo esta acción positiva que el Señor nos manda a hacer, esta acción activa, en algún modo también se traduce en algo pasivo. Ahora le explico, no lo estoy mareando, ahora le explico. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. ¿A quién le está hablando el salmista? Le habla a Dios. Y le dice el salmista al Señor que con el misericordioso Dios va a hacer misericordia. Le hago una pregunta. ¿Tiene ganas de charlar? Le hago una pregunta. ¿Usted quiere que Dios tenga misericordia con usted? ¿Sabe lo que significa misericordia, no? ¿Sabe? Misericordia significa malentendido, no es eso, pero malentendido es compasión, piedad, lástima. Malentendido no es eso, pero le digo esta palabra para que usted entienda. Misericordia quiere decir que Dios cubre su falta, cubre su pecado, cubre su error como si no lo mirara, aún conociendo que está ahí, sabiendo que está ahí, tal vez hasta sintiendo el olor de su mala acción o de su error, pero el Señor lo cubre. Es lo que aprendemos en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, no voy a ir ahí, pero cuando vuelve el hijo, fíjese esta situación, vuelve el hijo después de años a su casa, habiendo estado peleando con los chanchos, por la comida de los cerdos, metido en el barro de los cerdos. ¿Estuvo usted alguna vez en un chiquero? No le digo en la pieza de su hijo, ¿eh? No, en uno de verdad. No, porque capaz que se confunde. No, en uno de verdad.
Estuvo ahí o pasó cerca. ¿Vio el olor que ahí tiene la chancha? No es Chanel número 5, es chancho número 7 eso. Imagínese al hijo pródigo habiendo estado trabajando junto a los cerdos, criando cerdos, cuidando cerdos, y de golpe en esa situación, dice Lucas 15:17, no lo busques, pero si quieres sí anótelo, Lucas 15:17 dice, de repente volvió en sí estando en medio de los cerdos con olor a podrido, volvió en sí, se levanta, agarra sus bártulos, empieza a caminar y empieza a decir, como el cuentito que siempre digo de Danica Dorada, empieza a decir, volveré a la casa de mi padre, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco ser tu hijo, ya no merezco ser llamado tu hijo, ponme como uno de tus jornaleros. Mientras va caminando, llega, se encuentra con el padre. ¿Qué olor piensa usted que tenía ese muchacho? Ese mismo. Sin embargo, el padre lo abrazó, mandó ponerle un vestido y ahí lo mandó a hacer fiesta. Eso es misericordia. El olor a podrido lo vio el padre, el olor a podrido lo sintió el padre, el olor a podrido lo cubrió el padre y lo mandó a festejar porque el hijo estaba volviendo. ¿Quiere usted que Dios tenga misericordia de su vida? Ahora sí, parece que la entendieron la del chancho. Ahora sí. ¿Quiere que entonces el Señor mire sus errores, los haga a un costado, le dé un chirlito, le diga no lo hagas más y lo cubra para que usted pueda seguir camino? ¿Quiere que el Señor cubra sus pecados, sus faltas, sus metidas de pata, sus promesas incumplidas, su infidelidad? Qué bueno que la palabra dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Qué bueno que están esos textos que vienen a ser los incisos de los artículos de la ley de Dios, de los cuales un abogado, Jesucristo, nos hace tomar y decir, sí pecaste, pero hay un abogado para con nosotros, que se llama Jesucristo, y nos presenta y nos hace justos delante de Dios. Eso es misericordia. Le vuelvo a preguntar porque no entendí bien, tengo un oído medio tapado. ¿Usted quiere que Dios tenga misericordia de su vida? Tiene que ser misericordioso. Tiene que obrar misericordia y hacer misericordia. Por eso digo, una acción activa que al mismo tiempo es pasiva. ¿Qué quiere decir? Que a veces hacer misericordia significa no hacer nada. Por ejemplo, cuando le quiere cortar la cabeza a alguien, no hacer nada. Cuando le quiere contestar a alguien que se le levantó en contra, no hacer nada. Cuando le da ganas de mandar al frente a alguno que cometió un error, no hacer nada. A veces hacer misericordia es un hacer en forma pasiva, no hacer nada. ¿Está dispuesto a hacer misericordia? No conteste. ¿Está dispuesto a hacer misericordia? No conteste para que no lo comprometa. Regrese con Dios, yo no tengo nada que ver. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Busque Mateo capítulo 5, versículo 7. Y después volvemos al Salmo. Dijo Jesús, ya no lo dice el salmista, no es David. Jesús dice, bienaventurados los, porque ellos alcanzarán. ¿Tiene algo que ver con lo que acabamos de leer? Lo mismo está diciendo Jesús, así que se la estoy dando por todos lados. Ya que le quede bien claro, Dios nos manda que tenemos que hacer misericordia, que para alcanzar misericordia tengo que ser misericordioso. Empiece a pensar, volvamos al Salmo 18, empiece a pensar en quién puede usted hacer misericordia. Empiece a pensar a quién necesita misericordia. Bueno, misericordia necesitamos cada uno de nosotros en primer lugar, pero empiece a pensar, aparte de usted mismo, cuando se mira al espejo, ¿quién necesita misericordia? Empieza a pensar a quién no le tiene que tomar en cuenta sus faltas, sus errores. Empieza a pensar en esas situaciones. Empieza a pensar en aquel amigo. A veces somos muy duros en estas cosas y cuando un amigo me falla no se lo perdono. Y yo siempre digo, si un amigo te falló y no le perdonás, ¿qué clase de amigo sos vos para aquel que te falló? Estoy diciendo bajo, es simple, en lo muy superficial. Piense en a quién tiene que hacer misericordia. Piense quién está necesitado. Otra definición de la palabra misericordia significa cubrir la miseria de otro. Es otra manera de decirlo, cubrir la miseria de otro. ¿Ve gente envuelta en miseria? No me refiero a material, sino espiritual.
o tal vez emocional, prepárese para cubrir la miseria del otro. Hay gente que esté en miseria espiritual y emocional, ¿está dispuesto a cubrir la miseria del otro? Me viene a la mente ahora, esto no lo iba a contar porque no lo recordaba, pero solamente a modo de ejemplo. El domingo cuando estábamos haciendo la actividad con los jóvenes y los que estaban ahí trabajando, gracias a todos los que estuvieron involucrados, ese hermoso trabajo que estuvieron haciendo, me presentan a un hombre que vive ahí pegado al lugar donde estábamos, en el campo donde estábamos. Un hombre, si los que estuvieron lo habrán visto, un hombre de aspecto indigente, de aspecto y todo lo demás, porque vivía en ese rancho, pero ustedes no se imaginan lo que era eso. Y me empezó a conversar, entonces estuvimos conversando un rato, conversamos. Me invitó a comer chancho, hablando de chancho. Y yo le dije que sí, ¿para qué le habré dicho que sí? Después me hizo entrar a la casa para mostrarme que tenía el chancho adentro listo para matar. Y después me abrazó. Usted no se imagina el olor que tenía ese hombre y el olor que había en esa casa. Era literalmente para descomponerse. Eso es cubrir la miseria del otro. Con esas situaciones, y no lo estoy diciendo para mandarme la parte de nada, al contrario, en esas situaciones Dios me enseña a mí lo que Él hace con nosotros. Como Él mira nuestra bajeza, nuestros errores, nuestros pecados, y sin embargo Él entra a nuestra casa y Él también nos abraza. Seamos y hagamos misericordia. Versículo 26. Vamos, si voy a saltear eso para no ir tanto. Limpio te mostrarás para con el limpio. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Limpio es aquel que se ha lavado delante del Señor, aquel para el cual el Señor mostró misericordia. Limpio es aquel que halló delante del Señor el perdón de sus pecados. Dios se muestra con aquellos limpios. Por ejemplo, busca en Romanos capítulo 5, versículo 1. Estoy reacomodando porque saqué una parte para ir al final, si no nos vamos a retrasar. Estoy salteando una parte del texto. Romanos capítulo 5, verso 1. ¿Lo está leyendo? ¿Qué dice? Justificados, limpios, por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados significa que el juez mira su causa, el juez mira que usted es culpable, el juez mira que usted merece la condena, pero le pone un sello y dice, ya está, alguien pagó por usted, alguien declaró libertad. No lo hace libre del pecado, no se lo perdona, significa que usted ya no lo tiene, significa que ya no le llega el efecto. Otro pagó por usted, Jesús pagó por nosotros, Jesús nos dio esa libertad, el Señor se muestra limpio con quienes son limpios y el Señor nos manda mostrarnos limpios con aquellos a quienes debemos limpiar. Hay gente envuelta en miseria emocional, física, material, que necesita ser limpiada. Hay gente que no sabe que necesita salvación, que necesita una alternativa distinta. Hay gente que no sabe que hay una posibilidad de cambio. Y aunque suena a versito político, lo que menos estoy haciendo es hablarle de política. Una real y una verdadera posibilidad de cambio significa salir de la condición en la que vive y empezar a mirar a aquel que ya nadie mira porque ya ni creen que exista, sino que piensan que Jesús es un mito, Dios es para los tristes, los deprimidos, los ancianos, y los niños, que es una buena fantasía junto con los Reyes Magos y Papá Noel. Pero Dios, por lo menos mi Dios, no se compara ni a los Reyes Magos ni a Papá Noel. Y está bien vivo. Y anhela transformar, y anhela bendecir. Pero la gente no sabe que ahí está la oportunidad. Por eso se engancha con cualquier otro que le promete un montón de cosas, por eso se engancha con, gracias a Dios cada vez menos la gente la quiere a los políticos, ¿no? Pero se engancha con las promesas, con las falsas promesas, se engancha con todas esas cosas, porque tiene una necesidad de esperanza. Una vez dijo un hombre, un predicador de hace muchos años, le estoy hablando de hace más de 100,
Dijo un hombre muy sabio de aquella época, el hombre tiene en su corazón un agujero, un hueco, que tiene la forma de Dios. Y solamente Dios encaja para llenar ese agujero. Como esas piezas donde se tenían que encajar unas con otras que antiguamente se le daban a los chicos, hoy ya no se usa más, para que aprendan la relación de los cuerpos físicos, la relación de las figuras geométricas. Solamente Dios encaja en el corazón con que tiene un hueco y tiene necesidad de ser transformado. Versículo 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido, el Señor lo hace. ¿Cómo cree usted que el Señor salva? Sigo hablando y sigo descartando textos bíblicos. Tendríamos que ir a Romanos 10 y otras cosas para decirle que eso Dios lo hace a través de la iglesia. Pero quiero ir a otro punto más importante. Dios salva a los afligidos. Dios sana a los quebrantados de corazón, como usted estuvo alguna vez, algún día. Dios rescata a los oprimidos. Dios saca del hoyo, del pozo a aquellos que están hundidos. Dios transforma las vidas de aquellos que están sin esperanza. Hay un texto que hoy me vino en la administración, mientras estaba orando, que el Señor puso en mi mente, de Isaías capítulo 60 o 61, no recuerdo bien ahora, no interesa tanto al efecto, que dice que el Señor nos quita, nos arranca el manto de luto y nos pone, o 66 de amor, ¿sabes? Y nos pone un manto de gozo, saca el manto de angustia y de luto, pone un manto de gozo. El Señor cambia su lamento en baile. Ese también es un coro, Joel. Has cambiado mi lamento. Es tu época esa. Yo no había nacido todavía. Dios salva a los afligidos, versículo 28. Tú encenderás mi lámpara. El salmista de golpe hace un giro. Viene hablando de lo que Dios hace, viene hablando de cómo actúa Dios, viene hablando en una forma gradual. Si usted lo vuelve a leer, empieza el salmista a ir en forma gradual, acercándose hacia sí mismo. Empieza a hablar de los misericordiosos, luego habla de los limpios, incluso también del perverso, habla de los íntegros en medio que los salteé, y luego cuando va por todo eso, llega a este punto y habla de él. Ya no está hablando de cómo Dios obra con los demás, sino que lo lleva hablando de él mismo. Y le dice al Señor, tú encenderás mi lámpara. Esta progresión en la forma poética del Salmo, lo que nos está mostrando, se lo intento resumir, explicárselo, es que hay una relación entre que el que va a hacer misericordia, el que va a limpiar al limpio, el que va a salvar al afligido, el que va a quitar el malo al perverso, tiene una relación directa con aquel que en este momento está haciendo lámpara. Está diciendo, vos hacés, llename para hacer. ¿Entiendes este jueguito? Haces esto. Salvás al afligido, encendé mi lámpara para hacer. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Es muy impresionante, cuando yo leo esto me causa mucha hasta emoción. Porque el salmista está hablando del poder de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de lo que Dios hace. Y de golpe dice esto. Mis tinieblas. Reconociendo su bajeza, reconociendo sus errores. Entendiendo que usted no necesita ser perfecto para servir a Dios. Entendiendo, como en tantos otros pasajes, no quiero meterme en otras historias ahora, que Dios va a usar la capacidad que le dio, lo que tiene en su corazón, las fuerzas que le puso. Que así como hoy está, usted está listo para servir al Señor. Entendiendo que no necesita otra cosa más, que déjese de mirar, como decía la pastora, déjese de mirar su aflicción, lo que le falta. Si usted se detiene a mirar lo que le falta, lo único que va a ver en su vida es carencia. Si usted solamente mira aquello que no consiguió, lo que no alcanzó, lo que hoy no tiene, tampoco es la manera para que lo consiga. Solamente se va a quedar enganchado en lo que le falta. Si usted se queda mirando, se queda colgado en los errores del pasado, los conflictos del pasado, las malas decisiones del pasado. ¿Tomó malas decisiones alguna vez? Ahí los demás, ¿qué son? Superman. Si usted se queda colgado, enganchado en esas malas decisiones que todos hemos tomado,
todos hemos tomado, porque se piensa que Jesús le dijo a los que iban a apedrear a la mujer sorprendida en adulterio, le dijo, arrojen la piedra. Jesús condenó a esa mujer, Jesús juzgó a esa mujer, solo que cambió la manera de aplicarlo, de aplicar la ley. Jesús dijo, perfecto, según dice la ley, esta mujer debe morir apedreada, que muera. Arrojen las piedras, dijo Jesús. Le estoy diciendo, así, eso es lo que realmente dice el texto. Pero vamos a ser ordenados, dijo Jesús. Empiecen primero los que no tienen pecado, para no amontonarse, ¿vio? Como cuando hace la cola en el Pago Fácil. O en el Banco Provincia, mamá mía. Para no amontonarse todo ahí. Entonces dice el texto que desde los más viejos hasta los más jóvenes empezaron a arrojar las piedras. Empezando por los más viejos hasta los más jóvenes, primero los viejos, después los jóvenes, fueron tirando las piedras. ¿Por qué primero los viejos y después los jóvenes? Si siempre son los jóvenes los que quieren ir al frente para todo. Porque así como van al frente para todos son los que se creen que no tienen errores, que no toman malas decisiones y las que toman son las correctas. En cambio los viejos ya saben todo lo que se equivocaron, todas las malas decisiones que tomaron, todos los errores que cometieron, los pecados que ya vivieron y los que todavía ahora están viviendo. Tiraron las piedras y se fueron yendo. Y de golpe Jesús, que seguía jugando en el piso, le dijo, ¿dónde están los que te iban a apedrear, los que te acusan? No los veo. Ni yo, Señor, dijo ella, que se animó a hablar. No los veo, ¿dónde están? Bueno, ya que no hay nadie que te acusa, andate, le dijo, y no peques más. De ese mismo modo, nosotros cuando tenemos nuestras malas decisiones, creemos que eso nos impide hacer la obra de Dios, servir a Dios o alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. No, señor, no, señora. Los errores de su pasado no condicionan su futuro, pero por favor haga un cambio, haga un quiebre. Hoy empiece a tomar decisiones correctas. Los errores de su pasado, las malas decisiones, están condicionando cómo vive hoy. Haga un cambio hoy para mañana ser bendecido, prosperado. Decida empezar a hacer misericordia. Decida empezar a limpiar a aquel que lo necesita. Decida cubrir la misericordia del otro. Y va a ver cómo su vida va a prosperar. Va a ver su vida transformada. Va a ver su casa cambiada. Mis tinieblas. Reconocía sus propias tinieblas. Y sin embargo le dice, tú encenderás mi lámpara. ¿Por qué se necesita encender una lámpara? ¿Cuál es el propósito de una lámpara dentro mío? ¿Para qué sirve una lámpara? Bueno, si yo la apago las luces se va a dar cuenta para qué sirve una lámpara, ¿no? La lámpara te guía el camino, la lámpara te hace ver lo que no encontrás, la lámpara te hace ver los pequeños detalles. Pero dice también la palabra del Señor que la lámpara alumbra nuestro interior, que la lámpara es la que guía nuestros pasos. Por ejemplo, Salmo 119, versículo 105. Vamos que me quedan 10 minutos. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una lámpara alumbra mis pasos. La lámpara me dice por dónde seguir. Dice la palabra del Señor, que no se me caigan los lentes, dice la palabra del Señor que esta es la lámpara que alumbra tus pasos. Pero también dice otra cosa que es una lámpara para tu vida. ¿Sabe qué otra cosa es lámpara? El espíritu. Tu espíritu es una lámpara que alumbra tu interior. Dice también que tus ojos son una lámpara. Lucas capítulo 11. Ahí te digo el versículo. (34) Lucas 11, verso 34. Que tus ojos son la lámpara que alumbra tu espíritu. Tu espíritu, que dice Proverbios 20, versículo 13, si no me equivoco, que es el espíritu, es la lámpara que el Señor puso en tu interior. Hay una lámpara dentro nuestro que nos guía a dónde andar. Hay una lámpara que nos muestra el camino a seguir. Hay una lámpara que nos da entendimiento. Hay una lámpara que alumbra nuestro ser. Por eso el salmista le decía, Señor, encende mi lámpara. Necesito saber por dónde andar, necesito saber hacia dónde seguir, necesito que me quite los obstáculos del medio. Pero la lámpara no solamente es para alumbrar, sino que hay un propósito fundamental. ¿Dónde estamos en el 34? Deme 5 minutos y terminamos con esto.
La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Nuevamente por eso el salmista decía, encendé mi lámpara para que no haya tinieblas, para alumbrar mis tinieblas y sacar mis tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplendor. Y nuevamente está diciendo que ese cuerpo tiene que ser luz para los demás, ese cuerpo tiene que ser luz para vos mismo. Y el versículo anterior a este, el 33, y ahí voy a terminar, verso 33, hace un cambio muy raro. Por eso lo tomo esto al final. Del 34 al 35 habla de la lámpara hacia adentro, pero del 33, el anterior, habla de una lámpara hacia afuera. El propósito de la lámpara que el Señor pone en tu interior no es solamente para guiarte, no es solamente para quitar la oscuridad, no es solamente para que vos cuides tus pensamientos. El propósito de la lámpara es para... ¿Lo está leyendo? ¿Lo tiene en su Biblia? Me vuelvo al principio. ¿Quiere que Dios tenga misericordia de su vida? ¿Quiere ser bendecido? ¿Quiere tener casa nueva? ¿Quiere estar más flaco? ¿Ve? Ni así, no hay caso, igualmente hacen lo mismo. Lo único que les importa es estar más flaco. Ya terminó el verano, ¿eh? Puede aguantar hasta septiembre. ¿Quiere ver la mano de Dios sobrando y que otros vean la mano de Dios sobrando en su vida? Como dice en el texto de la lectura del día de hoy, Deuteronomio capítulo 28, que algunos textos de esos compartí esta mañana, habla, entre otras cosas, dice, por ejemplo, no pedirás prestado, sino que prestarás. Por ejemplo, entre otras cosas que dice. ¿Quiere que otros vean que usted no pide prestado, sino que va a prestar? Bueno, fíjense a quién le presta, porque si no... Hubo una época hace unos años atrás donde cuando bendecíamos la ofrenda, yo siempre oraba, al bendecir la ofrenda, siempre oraba y declaraba ese versículo. Entonces, al hacer toda la oración y la bendición de la ofrenda, decía, en medio de lo que decía, y nunca más pedirás prestado, sino que prestarás a otro. Y un día me di cuenta... Pasó el tiempo y un día me di cuenta que me la pasaba prestando plata. Dije, no, cambiamos la oración ya. Se terminó la historia. ¿Quiere usted tener la posibilidad de prestar y que no le falte? ¿Quiere usted tener la posibilidad? Voy a ir un cachito más adentro. Usted diga como quiera. Ya me acordé de lo que me olvidé temprano. Lo aprovecho ahora para decirlo. ¿Quiere usted tener la oportunidad de darle a Dios en forma liberada, sin problemas, en abundancia y que no le falte? ¿Quiere usted ver la mano de Dios obrando en su vida cuando usted lo sirve? Ver cómo otros se dan cuenta que Dios está obrando en su vida. Yo le aseguro que esto lo va a ver. Lo que me acordé ahora que me había olvidado, ya que menciono esto, es, si usted participa de ProTemplo, por favor, porque algunos son muy fiacas y no lo hacen, en el sobre ponga su nombre. Es en lo único que les pedimos que pongan su nombre, ni en los sobres de diezmo ni en ninguna otra cosa. Porque a mí no me interesa si usted diezma o no, es un pacto con Dios, es un compromiso con Dios. No tengo nada que ver en el tema. Pero en esto sí, y les explico por qué. Porque todos los que participan del ProTemplo semanalmente reciben un informe financiero de cuánto dinero hay y qué se está haciendo con ese dinero. Y cada vez son menos los que anotan y son más los que ponen los sobres en blanco. No sea vago, escriba. Ponga nombre tal, soy yo, listo. Fulanito. Pero yo no quiero que se sepa. No es para que se sepa, no lo voy a andar publicando. Montoto puso tanto. No. Para poder entregar un informe que sepa qué es lo que se está haciendo, qué estamos pensando, qué estamos invirtiendo, hacia dónde vamos, entonces usted pueda saber qué se está haciendo con lo que usted le está dando al Señor. Cierro ese capítulo, vuelvo a esto. Este año se va a notar, pero es fundamental que usted haga misericordia. Es fundamental que usted cubra la miseria de otro. Dice el Señor Jesús, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, es una cama, sino en el candelero, ¿cómo se llama? El candelabro, para que los que entran vean la luz.
El Señor no enciende en tu interior una lámpara para que quede escondida adentro de tu casa. El Señor no enciende en tu espíritu una lámpara para que solamente te alumbre tus tinieblas, para que solamente guíe tus pasos, para que solamente te muestre los detalles por dónde andar, para que solamente te ayude a no tropezar. Sino que esa es la consecuencia, porque lo primero es, misericordioso serás con el misericordioso. Tú encenderás mi lámpara. No se pone una luz, no se esconde, es tiempo, señores, que usted deje relucir la luz que Dios puso en su interior. Durante mucho tiempo, por distintas razones, hemos tenido una vida más en lo oculto tal vez. Hemos mirado hacia adentro, hemos mirado solamente nuestra necesidad. Basta de mirar la necesidad. El Señor nos ha enseñado la manera de suplir mi necesidad no es atendiendo mi necesidad. La manera de suplir mi necesidad es atendiendo la del otro y sirviendo a Dios. Porque Él dice, Mateo 6:33 dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo les será añadido. Su casa, su auto, su familia, sus hijos, su novio, su novia, va a estar más flaco. Todo les será añadido si pone en primer lugar el servicio a Dios. El vecino le va a decir, ¿cómo hiciste? Su pariente, su amigo, ¿de dónde sacaste? Dios provee a sus hijos, a los que son fieles. Póngase en pie, por favor. Te damos gloria, Señor, y te adoramos. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.